Vamos a hablar de la organización de datos y esto vamos a hacerlo principalmente mediante el uso de tablas, ¿sí? Pero antes de poder hablar de la organización de datos, pues tenemos que hablar un poquito acerca de cómo vamos a obtener esos datos, ¿sí? Es decir, recuerden, la definición de estadística nos hablaba del proceso de la recopilación o la recogida de los datos, como también se le dice. Existen diferentes instrumentos o diferentes formas que se utilizan para la recopilación de la información. La primera de ellas es a través de la observación, ¿sí? La observación es aquella que se realiza sin que exista interacción entre el observador y la población. Por ejemplo, aquí nos referimos cuando, como su nombre indica, ¿verdad? A simple vista, nosotros podemos observar aquellas cualidades o características de la variable que me interesa registrar. Entonces vamos tomando nota de ello en alguna lista o en algún instrumento que hayamos diseñado con esta finalidad. Por ejemplo, si yo me pongo en una esquina y me interesa saber o hacer un estudio acerca de las marcas o colores más comunes de vehículos, ¿sí? Entonces, en ese caso, bueno, simplemente me paro en una esquina con mi lista y ahí voy apuntando. ¿Qué pasó? Pues un Chevrolet, ok, ¿de qué color? Rojo. ¿Qué pasó? Pues un Nissan, ¿de qué color? Amarillo. Otro Nissan, ¿de qué color? Verde. Sí, y así podemos ir llevando todo el dato con la pura observación. No tenemos en ese caso interacción, incluso la persona observada, si es una persona o si es alguna cosa, pues ni se enteran, ¿verdad? De que se les está tomando en cuenta para este proceso. Esta observación también se puede utilizar en prácticas de laboratorio, por ejemplo, aunque a veces, bueno, ahí sí pues podemos decir que sí hay interacción porque principalmente son experimentos, ¿no? Entonces, aunque no podemos hablar de una interacción como tal porque no es con personas, sino pues con elementos diferentes, con fenómenos distintos, ¿verdad? Pero ahí sí están controlados muchas veces por el investigador. Otro instrumento que se utiliza son las encuestas. En el caso de los estudios sociales, esto es lo más común. Las encuestas pues son instrumentos que tienen que tener también ciertas características particulares para que sean útiles a nuestro estudio. En principio, se busca que las respuestas que se obtienen a través de las encuestas sean totalmente confiables. Para lograr esa confiabilidad se busca generalmente que este tipo de encuestas sean de manera anónima. También algo que se debe de incluir siempre en la encuesta porque nos va a ayudar para la organización y el análisis de datos en diferentes grupos de estudio para análisis de la muestra, es incluir siempre en las encuestas la edad y el género de la persona encuestada. Y posteriormente las preguntas que debemos de elaborar siempre en un grado de complejidad digamos, de menor a mayor, en el sentido de que podamos irnos aproximando hacia la persona o irla encaminando hacia los temas que nosotros queremos verdaderamente conocer. Las encuestas se pretende que no sean muy extensas para no causar aburrimiento en las personas y nos puedan contestar verazmente hasta el término de la misma. De la misma forma, cuidar de que las preguntas estén
orientadas a obtener toda la información que mi estudio requiere, pero existen temas que son sensibles, como puede ser, por ejemplo, aquellos que se refieren con la sexualidad o con alguna preferencia sexual, consumo de algunas sustancias. Hay algunos temas que son un poquito delicados y no podemos llegar directamente con la primera pregunta así, como decimos, a boca de jarro, ¿verdad? De golpe, porque no nos van a responder. Entonces tenemos que sensibilizar primero a la persona, indicando también en la encuesta con qué motivos se está realizando y garantizando la confidencialidad de las mismas, ¿sí? Entonces, muchas veces vamos a ver que al diseñar la encuesta, tenemos que incluir algunas preguntas de sensibilización, aunque no sean en sí de mucha utilidad para el estudio, pero sí que nos permitan ir abriendo poco a poco el tema hasta llegar a lo que verdaderamente queremos saber. Estas preguntas tienen que ser redactadas de una manera clara que no permita que exista ninguna ambigüedad. Quiere decir que cualquier persona que la lea pueda entenderla exactamente en el mismo sentido y responderla de esa manera. Un ejemplo muy fácil, el mismo concepto de población, ¿sí? Que era el tema de la clase de ayer. Yo no puedo nada más preguntar qué entiendes por población, porque habrá quienes me contesten desde un sentido estadístico o quienes me contesten desde un sentido geográfico, ¿sí? Entonces yo tengo que definir en ese sentido mi pregunta claramente desde qué punto de vista estoy esperando la respuesta, ¿sí? Para que al momento de analizar las respuestas, pues todas las encuestas sean útiles. Si las respuestas se presentan como ambiguas, pues o referentes a otro tema, pues obviamente no pueden formar parte de nuestro estudio y las tenemos que descartar. Este instrumento generalmente lo vamos a usar para entrevistar a varias personas y entonces todas tengan exactamente las mismas preguntas, ¿sí? También existe la entrevista, pero la entrevista exige la interacción directa entre el investigador y el especialista. Hay varios tipos de entrevistas también, la entrevista abierta, la entrevista estructurada, la semiabierta. En este caso es una fuente primaria de la cual pretendemos extraer información de un experto del tema, pero generalmente esto se utiliza más en cuestiones de investigación científica, no reviste a veces mucha utilidad en estudios estadísticos, ¿sí? Pudiera darse en algún caso que después de tener ciertos datos, ya cierta información organizada, apoyarnos en la entrevista con algún especialista para la interpretación o la explicación del por qué los resultados que estamos obteniendo. Pero en sí, para obtener datos directamente de nuestro estudio, no es un instrumento muy utilizado, porque hablamos de hacerlo con una sola persona o muy poquitas. Y tenemos también la fuente documental. ¿Sí? La fuente documental nos refiere que podemos obtener información que se ha registrado previamente, ya sea de manera impresa en textos o a través de medios digitales, y es información que nosotros podemos obtener sobre la misma población o alguna similar a la de nuestro estudio, o también de la misma población, pero de un estudio similar al que quiero realizar. Y lo que se va a hacer en estos casos es que a partir de los datos que se han registrado, pues analizarlos nuevamente o desde otro punto de vista. ¿Sí? Pues quiere decir que en este caso no
obtenemos nosotros directamente, no salimos a levantar los datos, sino tomamos ya datos que existen previamente. Bueno, entonces una vez que tenemos nosotros a través de cualquiera de estos instrumentos nuestra información, todo nuestro cúmulo de datos, entonces sí podemos proceder a organizarlos, ¿sí? Esta organización la vamos a hacer principalmente a través de tablas que van a ir agrupando u organizando los valores que se obtuvieron en las distintas observaciones o mediciones. Los valores que nosotros obtenemos mediante el proceso de recolección, pues por lo general van a venir completamente en desorden. Entonces yo tengo que ir contabilizándolos y ordenándolos de manera que me sean útiles. Vamos a utilizar para organizar estos datos las tablas de distribución de frecuencias. Las tablas de distribución de frecuencias las vamos a distinguir en dos tipos: las tablas para datos agrupados y las tablas para datos no agrupados, ¿sí? Ahorita más allá, conforme vayamos avanzando, vamos a estudiar los dos tipos de tablas. Pero antes de pasar a esta, tenemos que empezar por definir un concepto sumamente necesario, todo lo que es la estadística, que es la frecuencia, ¿sí? En estadística decimos que la frecuencia, pues es simplemente el número de veces que se repite un dato. Recordemos que un dato es el resultado de cada una de las lecturas o mediciones que hacemos, ¿sí? La frecuencia vamos a ver a continuación que se presenta también en varios tipos o existen varias formas de frecuencia. La primera de ellas es la frecuencia absoluta y es justamente esta la que se refiere al conteo directo de cuántas veces se repite el mismo valor, ¿sí? Referente a una variable. Entonces, para una muestra de cualquier número de elementos n, la suma de todas las frecuencias absolutas debe de coincidir con el total de el tamaño de nuestra muestra, ¿sí? O de la población, en el caso que la estemos estudiando completa. La frecuencia, por lo general, la representamos simplemente con una F y le ponemos un subíndice cuando nos referimos específicamente a la frecuencia de una categoría en particular. Por ejemplo, aquí tenemos una tablita de distribución de frecuencias donde la variable que estamos observando es el sexo de los estudiantes. Las categorías que se presentan para esta variable, que es cualitativa, ¿sí? Es masculino o femenino, son dos categorías, es una variable dicotómica. Entonces, al hacer el conteo, vemos que tenemos 80 hombres y 20 mujeres. En total, tenemos 100, quiere decir que mi muestra estuvo integrada por 100 personas. Si al hacer esta suma aquí me hubiese dado 99 y mi muestra es de 100, quiere decir que me faltó contabilizar a alguien, ¿sí? Entonces es muy importante tener claridad en los conceptos que estamos manejando en nuestra tabla de distribución de frecuencias, porque al ir observando los valores que van apareciendo, podemos darnos cuenta también si entendí bien los conceptos, si no he cometido algún error en nuestro estudio, ¿sí? Eso me va a permitir poder rectificar, darme cuenta de que algo hice mal y poder rectificar antes de seguir avanzando, porque, pues recuerden, aquí vamos a hablar de cualquier cantidad de datos, cualquier cantidad de información y por lo mismo también de muchas operaciones. El siguiente tipo de frecuencia que vamos a trabajar es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa lo que hace es que va a comparar
la frecuencia absoluta de cada una de las categorías con el total de las frecuencias de nuestro estudio. De tal manera que la frecuencia relativa es la razón que existe entre estas dos frecuencias. Cuando hablamos de la razón, pues nos referimos justamente a una división, ¿verdad? Eso es, cuando hablamos de una razón, nos referimos a una división donde entonces la frecuencia relativa de cada categoría se obtiene dividiendo la frecuencia de la categoría entre el total de mi muestra o de mi población. La suma de todas las frecuencias relativas debe dar de manera ideal 1. ¿Sí? Digo de manera ideal porque como vamos a venir obteniendo datos a través de una división, pues esta nos va a dar en decimales y vamos a redondear y lo más seguro es que no nos va a dar la suma exacta a la unidad. Tenemos que cuidar que nuestro redondeo lo hagamos siempre conforme a las reglas ya establecidas previamente para que los errores por truncamiento se reduzcan y nos encontremos en la mayor proximidad posible a la unidad. Cuando digo la mayor proximidad posible me estoy refiriendo a un 98, un 99% como mínimo, ¿sí? No podemos considerar próximo a la unidad un 0.8 de ninguna manera. Más adelantito les voy a explicar el por qué. De la misma forma, tampoco debemos de excedernos nunca de la unidad. Si al hacer la suma yo me quedo con un valor muy bajo, muy lejano a la unidad, deberemos de revisar entonces nuestros redondeos para tratar de aproximar ese valor lo más posible a 1. ¿Sí? Ejemplo, se muestra una cantidad de caramelos en que hay en cada uno de 24 paquetes, ¿sí? Construir una tabla con las frecuencias relativas. Entonces me van a dar aquí 24 cantidades que representan la cantidad de cada uno de estos paquetes, ¿ok? ¿Cómo se construye entonces la tabla? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es establecer las categorías, ¿sí? Entonces yo veo desde la más pequeña, que fue 20, luego 21, 22, 23, hasta llegar a 24. Estas son las diferentes categorías que tenemos posibles de acuerdo a nuestro muestreo. Esta primera columna simplemente es un número de orden para identificar cada una de las categorías, ¿sí? La frecuencia entonces la vamos a obtener contando directamente. Observen que aquí ya cambiamos a una variable cuantitativa. Así como se contó cuántos hombres había, bueno, entonces ahora vamos a contar cuántos paquetes tienen 20 caramelos. Y observamos que solamente aparece aquí 1, 2, ¿sí? Y pondremos aquí entonces un 2. Luego con el 21 y contamos el 21. ¿Cuántos hay? Aquí hay 1, 2, 3, ¿sí? Y entonces así sucesivamente vamos a ir contando cuántas veces se repite cada número para establecer la frecuencia de cada una de las categorías. En este caso seguimos hablando de la frecuencia absoluta, ¿ok? Ahora vamos a calcular, bueno, primero, bajando la suma, vemos que también efectivamente me da 24, que coincide con los 24 paquetes que tengo. Quiere decir que efectivamente conté todos sin repetir ni omitir ninguno de ellos. Con estos datos de la frecuencia, ahora sí yo puedo encontrar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa la vamos a encontrar mediante la división de la frecuencia absoluta de cada categoría entre el total que tenemos aquí abajo. Entonces yo voy a dividir 2 entre 24 y me va a dar 0.08, ¿sí? Aproximadamente, porque esto ya está redondeado. Luego 3 entre 24 y me va a dar 0.13. 13 entre 24 y me va a dar 0.54.
4 entre 24 que me da 0.17, 2 entre 24 que me da 0.08 y bajando la suma obtengo la unidad. Este es el valor ideal. En este caso, bueno, yo tengo aquí el valor exacto de 1 porque estos cálculos yo lo que hice fue copiarlos directamente de una tabla en Excel. ¿Sí? Yo los calculé a través de Excel y pues el Excel ya saben que solito hace su magia, ¿verdad? Y nos hace los redondeos muy precisos y entonces la suma me dio la unidad. Hay que tener en cuenta entonces acá esto que les mencioné acerca del redondeo, ¿verdad? Buscar estar lo más próximo posibles a la unidad. Bueno, entonces esto es cómo vamos a calcular nuestra frecuencia relativa. Otra forma de la frecuencia que va a ser muy útil y muy necesaria para el uso de nuestras fórmulas es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada podemos considerarla a partir de las frecuencias absolutas, ¿sí? Y es el resultado de ir sumando estas frecuencias absolutas de cada categoría. Dicho de otra forma, quiere decir que cuando cambio de categoría no reinicio nuevamente el conteo como se hizo en el cálculo o en el conteo de las frecuencias absolutas, sino que simplemente continuamos acumulando los valores de la siguiente categoría. Entonces, para la frecuencia absoluta de la primera categoría, ¿cuántos datos llevamos? Llevamos solamente 2, entonces tenemos 2. Pero para la siguiente, que son 21, entonces continuamos el conteo a partir del 2 que teníamos anteriormente. Y entonces vamos a añadir 3 datos más, y entonces tendremos 5. Luego estos 5 sumaremos 13 nuevos datos y vamos a obtener 18. A los 18 le sumamos otros 4 y obtendremos 22. Y a 22 le sumamos otros 2 y vamos a obtener 24. Al llegar a la última categoría, debemos de haber llegado al total de nuestras frecuencias. Porque lo que estamos haciendo es sumando también todos estos totales de las frecuencias absolutas. Entonces estos dos últimos valores deben de coincidir. Si no coinciden, quiere decir que en algún momento me confundí al hacer estas sumas, ¿sí? Entonces por eso se le llama frecuencia acumulada, porque en cada categoría vamos a acumular el nuevo valor, ¿sí? Recuerden que aquí estamos hablando únicamente del conteo de veces que se repiten los datos, ¿ok? Bueno, ahora, así como hablamos de las frecuencias acumuladas absolutas o las frecuencias absolutas acumuladas, ¿sí? Podemos hablar también de la frecuencia relativa acumulada. El concepto es el mismo, ¿sí? Nada más que ahora en lugar de acumular las frecuencias absolutas, pues vamos a acumular las frecuencias relativas. Este valor de la frecuencia relativa acumulada, yo la puedo obtener de la misma manera, ir sumando estos renglones de las frecuencias relativas, o puedo también calcularlo nuevamente mediante la división entre la frecuencia absoluta y el total para cada categoría, o sea, es decir, hacer 2 entre 24, 5 entre 24, 18 entre 24, 22 entre 24 y por último 24 entre 24, ¿sí? Si lo hacemos a través de estos, pues sería entonces 0.08 para este caso, más luego 0.13 y me da 0.21, 21 más 0.54 y me dará 0.75, luego más 0.17 y me va a dar 0.92, luego más 0.08 y voy a llegar a la unidad.
¿sí? Aquí, pues de nuevo vemos que debemos repetir el mismo valor. Si estos valores no coinciden, quiere decir que algo hice mal de nueva cuenta acá. Entonces vemos que para el cálculo de esta columna, yo puedo utilizar dos procedimientos diferentes. Algo que es importante mencionar en relación a las tablas de frecuencias, de distribución de frecuencias, es que aunque todas estas son frecuencias, no quiere decir que yo tenga que tener necesariamente todas las columnas, ¿sí? Yo voy a poner en mi tabla las columnas que yo necesite para el estudio o el cálculo que yo esté o quiera realizando o que quiera realizar. Yo en este caso estoy poniendo todas porque, bueno, les estoy explicando en qué consiste cada uno de ellos y cómo se calculan, ¿sí? Pero en su momento, pues vamos a poner únicamente aquellas que yo requiera, ¿sí? Por lo tanto, el orden en que aparezcan, pues no tiene que ser necesariamente el mismo orden el que yo estoy mostrando aquí. Pueden aparecer las columnas en distinto orden. Vamos a añadir dos nuevas columnas que son las de porcentaje y el porcentaje acumulado. Estos porcentajes o estas columnas más bien de porcentaje son muy sencillas de obtenerse porque se corresponden directamente con los valores que se obtuvieron en las frecuencias relativas absolutas y acumuladas, solamente que expresadas en porcientos, ¿sí? De tal manera que para la frecuencia relativa lo único que vamos a hacer es multiplicar por 100. Entonces si era 0.08, pues en porcentaje será 8%. Si era 13%, si era 0.13, pues por 100 sería 13%. Aquí me podrían preguntar, bueno, ¿y por qué entonces tiene otros valores? Bueno, recuerden que acá yo lo hice directamente a través de Excel. Entonces, estos son los valores más próximos que resultan de la división, ¿verdad? O del cálculo de la frecuencia relativa. Lo que quiere decir que aquí este valor, antes de redondearse, era 0.0833 y todavía más dígitos, ¿verdad? Este valor en lugar de 13 era 0.125, pero como solamente utilicé dos unidades, se hizo el redondeo, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que tener el cuidado de redondear de manera correcta, ¿sí? Para que no se nos altere mucho nuestra información. Bueno, entonces solo vamos a multiplicar por 100. Al momento de bajar la suma, pues lógicamente lo esperado es tener el 100%. ¿Ok? Si yo estos redondeos no los hice adecuadamente, si me quedé muy lejos de la unidad, si me quedé aquí en 0.8 y para mí fue aceptable porque pensé que era un valor cercano, observen que al ponerlo en porcentaje, observamos que esa diferencia se aprecia mucho mayor porque entonces estaríamos hablando solo de un 80%, ¿sí? Y hablar de un 80% de las frecuencias pues implicaría que estamos dejando por fuera un 20% de información y eso no es aceptable en nuestro estudio. Tampoco podemos, yo les dije que podemos pasarnos de la unidad. Pasarnos de la unidad sería hablar más del 100%. Y en ese caso, lo que podríamos interpretar es que nosotros estamos incorporando o añadiendo información que no proviene realmente de nuestro estudio, ¿sí? Por lo tanto, no es aceptable, ¿sí? Y por último, el porcentaje acumulado, pues va a resultar también de ir sumando o acumulando estos porcentajes. Podemos hacerlo así, podemos multiplicar por 100 las frecuencias relativas acumuladas. Y también tenemos dos formas de
de obtenerlo. Es mucho más sencillo, desde luego, ir multiplicando por 100 las frecuencias relativas acumuladas y de esta manera obtener la columna que corresponde al porcentaje acumulado, donde obviamente el final de cada columna también debe de corresponder. Estas tablas de distribución de frecuencias que acabamos de analizar a través de estos dos ejemplos en los que usamos una variable cualitativa y una variable cuantitativa, pues corresponden a tablas de datos no agrupados. En el caso de la variable cuantitativa, como esta, ¿verdad? Se refiere a datos no agrupados porque en cada categoría existe solamente un valor, ¿sí? Que no es lo mismo de que ese valor se repita varias veces. Ok, entonces quiere decir que tenemos frecuencias, ¿sí? Pero en cada categoría solo existe un valor. Eso le hace tener la característica de que no se agrupan datos, ¿sí? Bien, entonces a esto se refiere nuestras tablas de distribución de frecuencias. En la próxima sesión vamos a explicar entonces en qué consiste o cómo se conforman nuestras tablas de distribución de frecuencias para datos agrupados.